Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí una vez más en nuestra siguiente transmisión en vivo. En esta transmisión en vivo vamos a estar platicando, como vieron por ahí, de las convulsiones, la epilepsia, qué hay que hacer cuando alguien está convulsionando, etcétera, etcétera. Hoy estamos transmitiendo, como pueden ver, directamente en YouTube y por lo tanto, como estamos transmitiendo directamente en YouTube, aquí estoy más acostumbrado a StreamYard, entonces me estoy reacostumbrando a transmitir aquí en YouTube. Entonces, aquí estamos, platiquemos de epilepsia y convulsiones y primero que nada, quiero que sepan, y lo hemos platicado en un par de videos anteriores, pero por supuesto, epilepsia y convulsiones no son lo mismo. A pesar de que, por supuesto, la epilepsia se caracteriza, como su característica más importante es que el paciente tiene convulsiones, por supuesto, hay gente que tiene convulsiones y que no tiene epilepsia. ¿Cuál es la diferencia? La epilepsia es una enfermedad en la cual hay algo dentro de nuestro cerebro, con lo que no quiero decir nacimos, pero algo que no está funcionando de manera basal en nuestro cerebro y que nos lleva a tener un foco, una partecita del cerebro que está dispare y dispare. Todo el tiempo está disparando información eléctrica, que ya sabemos es cómo se comunican nuestras neuronas, y por supuesto va reclutando a todas las neuronas de junto, haciendo que todas disparen al mismo tiempo. Entonces, en lugar de que, por poner un ejemplo, yo muevo el brazo y luego muevo el otro brazo y luego muevo las piernas porque estoy bailando, como todo está disparando al mismo tiempo, todo el cuerpo se contrae y se relaja de manera ordenada, pero que no me sirve para hacer ninguna función. Y de nuevo, eso es una convulsión. La epilepsia es cuando hay algo dentro de nuestro cerebro, con lo que ya tenemos de base, que es difícil de quitar, que va a llevar a que estemos teniendo convulsiones de manera frecuente. Aquí tenemos un par de comentarios del chat. Hola, hola, Miledis. Qué bueno que andas por aquí. Jesús Treviño. Jesús, dices que convulsionaste y te dijo que había sido lipotimia. Lipotimia no es tal cual un diagnóstico que nos lleve a convulsiones. Puede pasar cuando nos baja mucho, por ejemplo, la glucosa o la presión arterial, le deja de llegar sangre y oxígeno al cerebro y glucosa, y eso nos puede llevar a una convulsión. Pero no es un diagnóstico completo. Idealmente te hubieran hecho un electroencefalograma para ver cómo estaba funcionando tu cerebro, pero bueno, si no te ha vuelto a pasar, realmente no hay demasiado problema. Y Daniel aquí está desde Querétaro. Hola, hola Daniel, qué bueno que andas por aquí. Ahora, hay algunas personas, por supuesto, que van a tener convulsiones, pero de nuevo no tienen epilepsia. Entonces, ¿cuáles son algunas de las causas por las cuales una persona puede convulsionar sin que sea tal cual una epilepsia? Probablemente de las más frecuentes es en los niños algo que se llama convulsiones febriles. Son estos pequeñitos que de repente les da una infección, les da fiebre, ni siquiera tienes una fiebre súper alta, puede ser 38, 38,5 grados centígrados para la mayoría del mundo que usamos grados centígrados, la verdad no sé cuántos en Fahrenheit, pero el punto es, cuando tenemos esta fiebre, incluso pequeñita, el pequeñito empieza a convulsionar. Usualmente aquí son convulsiones tónico-clónicas, que ahorita vamos a ver qué es eso, pero básicamente es cuando todo el cuerpo se mueve y el pequeñito, en este caso el niño, pierde la conciencia. Pero por supuesto, eso es una convulsión que no es necesariamente epilepsia. Hay niños que convulsionan cuando tienen fiebre, pero que fuera de la fiebre no convulsionan para nada. Y de hecho, muchas veces cuando un pequeñito tiene una convulsión febril, puede no volver a convulsionar nunca en la vida, especialmente si hacemos el control de esa fiebre. También importante mencionar, un paciente que tiene convulsiones febriles, esas convulsiones realmente tienen un impacto bajo en la salud de ese niño. Es decir, podemos no darle tratamiento y a través de los años ese niño no va a tener un empeoramiento, ya lo mencioné, muchas veces no van a progresar a epilepsia y de nuevo pueden tener vidas casi normales estos pequeños. Fuera del mundo de los niños, por supuesto, hay adultos que tienen y empiezan con convulsiones. La principal causa que nos lleva en adultos a tener convulsiones es la neurocisticercosis. Estos parásitos intestinales que por supuesto suben al cerebro y ponen huevecillos, se empiezan a reproducir y una vez que estos huevecillos o estos parásitos se encuentran con el tejido cerebral, lo irritan y entonces nos pueden causar convulsiones. Por muchos años, en México fue la principal causa de convulsiones en adultos, es decir, una persona completamente sana neurológicamente hablando, es decir, que no tenía epilepsia y que llega
a la edad adulta y empieza a convulsionar, la principal causa era por parásitos cerebrales. Y en otros países de Latinoamérica todavía sigue siendo la principal causa de convulsiones en adultos. Evidentemente, el tratamiento es relativamente sencillo, quitamos los parásitos y se quitan las convulsiones, y de nuevo, esa no es una persona epiléptica, es una persona con parásitos cerebrales, que los parásitos justo le causaron este tema de las convulsiones. Aquí Daniel dice, yo conocí una persona que convulsiona y le diagnosticaron un síndrome neurocardiogénico, que eso es cuando tenemos un problema cardíaco tan grave, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o un infarto, que de nuevo no llega sangre al cerebro y la falta de glucosa y oxígeno hace que las neuronas no funcionen, sufran daño y empiece justo esta convulsión. Dice Jessica, tengo una duda, una vez me acosté, me sentí mareada y me quedé dormida. Mi mamá me dijo que estaba haciendo raro y quejándome, y luego me intentó despertar y sentí que estaba como convulsionando. Pero no convulsiono, solo estaba súper temblando y taquicardia, porque mi mamá que estaba tiesa, solo una vez me pasó. Jessica, ¿eso podría ser una convulsión? Es raro que una persona convulsione una vez y se le quite por completo y nunca jamás tenga otra y no se encuentre nunca en la causa, pero puede llegar a pasar que una persona convulsione por algún medicamento, algo que consumió, etcétera, etcétera. Y de nuevo, si no vuelve a pasar, no hay ningún problema. Ahora, algunas de las otras causas un poquito menos frecuentes, ya que vemos algunos medicamentos, la penicilina, por ejemplo, puede llegar a causar convulsiones. Los antidepresivos, especialmente en personas que ya son susceptibles, puede llegar a causar convulsiones sin epilepsia. Y el uso de ciertos medicamentos y luego especialmente quitarlos muy rápido, especialmente benzodiazepinas, el consumo crónico de alcohol, de barbitúricos, puede llevarnos también a que una persona que antes no convulsionaba empiece a convulsionar. Y un poquito lo que hemos estado platicando con el chat, un infarto cerebral, un traumatismo craneoencefálico muy intenso, alguna otra enfermedad neurológica severa, nos puede llevar, por supuesto, también a la presencia de convulsiones y, por supuesto, estas convulsiones, especialmente cuando son por una enfermedad neurológica subyacente, ya quedamos infarto cerebral, trauma, una neuroinfección, puede ser mucho más severo porque por un lado algo está atacando y destruyendo las neuronas y por otro lado vamos a tener que la convulsión hace un segundo daño o un segundo golpe sobre nuestras neuronas. Hola, hola Cintia, un saludo a Argentina, qué bueno que andas por aquí. El manejo farmacológico de crisis convulsivas y estado epiléptico. Estado epiléptico es cuando nosotros tenemos una convulsión, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero básicamente con algunos tipos de convulsiones, específicamente tónico-clónicas, de nuevo, la parte en la que el cuerpo se mueve sin control por todos lados. En ese momento de la convulsión no podemos respirar, nos cuesta mucho trabajo respirar y nuestro cuerpo gasta mucha energía, lo que nos puede llevar, por supuesto, a que si la convulsión es cortita, no pase nada, pero si la convulsión se prolonga más de 5 minutos, depende del paciente, depende de muchas características, pero más de 5 minutos, eso ya es un estado epiléptico o status epilépticus. Y esencialmente ahí estamos muy preocupados, es una urgencia neurológica, porque es un paciente que no le está llegando suficiente oxígeno y puede tener, por lo tanto, mayor daño cerebral. Entonces, en esos casos, sí necesitamos dar algo que corte por completo la convulsión. Usualmente lo que se da, que rápido, es relativamente seguro, es fácil de administrar, es una benzodiazepina. Cosas como el clonazepam, diazepam, midazolam, que se usa más en el hospital, pero bueno, todas estas benzodiazepinas se pueden usar para rápidamente cortar la convulsión y que el paciente, por supuesto, pueda ya respirar y cortar ese estatus epiléptico. En un paciente que tiene una convulsión normalita, que ahorita voy a explicar un poco más características, realmente no necesitamos dar un manejo farmacológico de urgencia, es decir, mientras el paciente convulsiona, no tengo que darle ningún fármaco. Lo vamos a estudiar y con calma, después se da el medicamento para, en un paciente epiléptico, quitar esas convulsiones. Y de nuevo, ahorita lo voy a mencionar con un poco más de detalle. Jesús, qué bueno que estás por aquí, qué bueno que te está gustando la información. Entonces, ¿cómo se ve una convulsión? Una convulsión, ya quedamos, es una parte del cerebro que tiene una energía y una actividad descontrolada y que va reclutando otras partes del cerebro, haciendo que ya ninguna parte del cerebro funcione. Las convulsiones más que todos conocemos por las películas se llaman convulsiones generalizadas, en la que toda la corteza cerebral deja de funcionar y está teniendo alguna alteración importante. Y de estas en las que todo el cerebro deja de funcionar, tenemos dos grandes tipos. Una que se llama ausencia,
que esta es más característica en niños. Los niños tienen crisis convulsivas y epilepsia de tipo ausencias, y esto es un niño que básicamente se queda así como pasmado. Pues como si estuviera hipnotizado, no se mueve, no dice nada, y una vez que pasa el momento y se vuelve a mover, no se acuerda de lo que sucedió. En ese momento ese niño, todo su cerebro estaba teniendo muchos disparos eléctricos, no podía funcionar de una manera adecuada, y entonces, por supuesto, tenemos que eso es un tipo de crisis, o no de crisis, es un tipo de epilepsia, o más bien de convulsión. Por el otro lado, bueno, y en esta crisis de ausencia estamos básicamente teniendo las partes de la corteza que se encargan de los pensamientos y demás. Vamos a tener un segundo tipo de epilepsia de crisis generalizada que se conoce como tónico-clónica. Las crisis tónico-clónicas van a dar principalmente en la parte del cerebro que se encarga del movimiento. Y es por eso que se ven como mucho movimiento completamente sin control y que el paciente de nuevo pierde la capacidad de moverse. Podrán notar que en ambas el paciente queda inconsciente, no se va a acordar después de lo que sucedió, solo en una tenemos movimiento y en la otra es un niño usualmente, aunque puede pasar muy raro, pero puede llegar a pasar en adultos, el que se queda completamente ido ese paciente, no sabe ni qué le está pasando, no nos contesta, etcétera, etcétera. Una vez que salimos de la crisis convulsiva, especialmente si fue tónico-clónica, vamos a tener, bueno, en ambas pasa, tenemos un periodo que se llama periodo postictal. Y es este momento en el cual las neuronas dicen, ok, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos este gran shock, esta gran descarga de actividad y por supuesto ahora tenemos que irnos recuperando. En el periodo postictal, que son unos media hora después de una convulsión, el paciente todavía está así como confundido, como cansado, habla poco, no sabe bien qué fue lo que pasó, puede que no recuerde absolutamente nada y en términos generales va a estar extraño. En este momento, especialmente en las crisis tónico-clónicas, la recuperación es que el paciente está acostado, tranquilo, sin hacer nada. Hay que dar con mucho cuidado agua y alimentos. Alimentos, idealmente evitarlos, pero bueno, si el paciente realmente lo necesitara porque pensamos que tiene la glucosa baja, con mucho cuidado, porque todavía en ese momento puede llegar a tener ciertos problemas para tragar, básicamente. Agua se puede dar, de nuevo, con mucho cuidado, supervisando a ese paciente, idealmente que no sea nada sólido, que sea algo muy fácil de tragar y dárselo poquito a poquito. Y veremos cómo en los siguientes minutos, por supuesto, este paciente se va recuperando. Va a haber otras manifestaciones, de hecho, cualquier parte del cerebro puede llegar a tener una crisis o una convulsión. Y por supuesto, dependiendo de la zona, dependiendo de la parte del cerebro que esté siendo afectada, vamos a tener que esa va a ser la manifestación que nos da. Entonces, hay algunas convulsiones que nos pueden dar, ya que damos alteraciones motoras, tal vez ni siquiera de todo el cuerpo, a veces puede ser solo movimientos repetidos de una parte de mi cuerpo, movimientos estereotipados de la boca, entonces, por ejemplo, puedo empezar a hacer y esa es la convulsión. Podemos llegar a tener alucinaciones visuales o auditivas porque se prende la parte del cerebro que escucha y que ve. Y entonces, por supuesto, esto nos lleva a que veamos cosas y escuchemos cosas. Puedo tener alteraciones sensitivas en cualquiera de los sentidos, es decir, en el tacto yo puedo sentir que algo me camina, empezar a oler algo raro, empezar a que me sepa algo aunque no traigo nada en la boca. Cualquier alteración, incluso dolor, puedo llegar a tener dolor, aunque no es una manifestación tan común, pero dolor que después desencadene en un ataque de epilepsia. También alteraciones emocionales, yo puedo tener un ataque de pánico o puedo sentirme muy raro y después tener una convulsión. Entonces, esencialmente todas esas son manifestaciones de que estamos teniendo, por supuesto, una convulsión o que un paciente o una persona que conocemos está teniendo una convulsión. Y eso nos lleva, por supuesto, a qué tenemos que hacer cuando una persona convulsiona. Y aquí voy a hablar de las convulsiones más características y más famosas, específicamente un paciente que cae y que empieza a temblar por todos lados, pierde la conciencia y después no se acuerda qué es lo que sucedió. Y para esto voy a hacer una pequeña encuesta. Entonces, para esta encuesta quiero preguntarles, ¿ustedes qué saben? Porque evidentemente lo hemos platicado en el canal, qué hay que hacer, pero en las películas, por supuesto, lo platican con mucha más frecuencia y de repente vamos a aprender cosas que no son correctas. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debo hacer? Vamos a poner la pregunta. Cuando una persona está convulsionando. Y esto debe ser lo que vamos a platicar. Aplica para si yo conozco a la persona o si no conozco a la persona.
Entonces, punto número 1, opción número 1, vamos a poner quedármele viendo. Número 2, detenerla para que no caiga al piso. Número 3, con cuidado, poner algo en su boca para proteger la lengua. Y la última opción va a ser, ¿qué será? ¿Qué será? Dar un medicamento o RCP, que RCP es reanimación cardiopulmonar. Entonces, vamos a iniciar la encuesta, pueden contestar lo que ustedes consideren, lo que ustedes crean, y ya ahorita platicamos qué se tiene que hacer realmente cuando estamos viendo que alguien tiene una convulsión. Ahí ya les apareció, ahí pueden irla contestando. Dicen por aquí, información, ¿cuál es la diferencia entre catalepsia y epilepsia? Catalepsia es un trastorno, se da principalmente en personas que tienen esquizofrenia y que tienen otras enfermedades mentales, y consiste en pacientes que se quedan completamente paralizados, por así decirlo. Entonces, no tienen nada que ver en cuanto ni a las manifestaciones ni a las enfermedades. Catalepsia y epilepsia son completamente diferentes. Ok, aquí vamos contestando. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos? Es decir, me voy a saltar un poquito. ¿Qué se hace ya que sabemos que un paciente tiene epilepsia? No convulsiones, que ya es epiléptico, que una parte de su cerebro no está funcionando de manera adecuada. ¿Cómo lo diagnosticamos? Primero vamos a hablar de eso y luego cuál es el tratamiento. En cuanto al diagnóstico, evidentemente lo que tenemos que hacer con una persona que convulsiona, además de llevarlo al médico para que lo evalúe el médico neurólogo, un médico entrenado en epilepsia, va a hacerle algunos estudios. Primero, la historia clínica, le pregunta qué fue lo que pasó, los antecedentes de esa persona y su familia, si toma algún medicamento, etcétera, etcétera. Número 2, como las principales cosas que causan convulsiones, ya lo platicamos, son cosas en el cerebro, por supuesto, vamos a tomar 2 estudios muy importantes cerebrales. El primero es una tomografía, a veces se manda una resonancia, a veces se manda algún otro, pero una tomografía usualmente es suficiente y nos indica si hay parásitos, si hay algún tumor, si hay un infarto cerebral, etcétera. Es un estudio relativamente sencillo, más o menos rápido, y entonces se toma esta imagen para ver la anatomía del cerebro completo. Y número 2, vamos a tomar un estudio que se llama electroencefalograma, en el cual se ponen pequeños, digamos, como chuponcitos en la cabeza, y van a medir la actividad eléctrica de todas las partes del cerebro de nuestro paciente. Y de esa manera yo puedo detectar cuando en alguna de todas las partes del cerebro hay demasiada actividad eléctrica, que por supuesto me sugiere que ese paciente padece de epilepsia. De una parte de su cerebro que está siendo afectada. El electroencefalograma puede ser muy bueno, pero especialmente en algunos pacientes es difícil de hacer porque muchas personas con epilepsia tal cual van a tener las convulsiones principalmente de noche, cuando el paciente se va a dormir. Hay algunos que no, y entonces de pronto llega el paciente y dice, ¿sabe qué? Yo he notado que cada vez que me desvelo, al día siguiente no desayuno bien y convulsión. Entonces, eso nos puede indicar cuándo tenemos que hacer el electroencefalograma. O he notado que cuando tengo mucha hambre y no como, tengo una convulsión. O he notado que cuando, no sé, como tomo café, tengo una convulsión. Entonces, eso nos indica ya, ok, por ahí seguramente está el estímulo que está generando la convulsión. Pero en estos otros pacientes que no sabemos cuándo y que muy probablemente, tenemos más probable que se dé de noche a que se dé de día, vamos a tener que este electroencefalograma se hace junto con un estudio completo que se llama polisomnografía. Y eso es un paciente que va a un laboratorio, se le conectan así cables por todos lados, duerme en el laboratorio y muchas veces se puede encontrar mientras el paciente duerme, como cuando dormimos hay gran actividad cerebral, se encuentran justo estas alteraciones eléctricas y estas convulsiones. Entonces, una vez más, hacemos un estudio de imagen, usualmente una tomografía, y hacemos un estudio de electroencefalograma, ya sea de día en un punto específico o toda la noche del paciente, en un estudio más completo que se llama polisomnografía, y eso nos indica dónde exactamente está el problema de ese paciente.
Habrá algunos casos desafortunados en los que no encontramos exactamente el punto donde se encuentra el foco epiléptico, que se le llama a la estructura cerebral que está generando todas las convulsiones. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se logra encontrar el foco y se puede dar el tratamiento. Hola Betsy, ¿cómo estás? Buenas noches desde Venezuela. Un saludote a Venezuela, Betsy. Atenta a una persona puede presentar convulsiones sin ser epiléptica. Lo platicamos al principio de la transmisión, Betsy, pero sí, hay muchas personas que convulsionan sin padecer de epilepsia. Por dar algunos casos, las convulsiones febriles, las personas que tienen parásitos cerebrales, algunos medicamentos causan convulsiones y todas esas personas no tienen epilepsia. Entonces sí, y justo los estudios nos permiten diferenciar si tú tienes una convulsión por algo que no sea epilepsia, alguna enfermedad, o tú tienes una convulsión por tal cual epilepsia. ¿Y cuál es el tratamiento? Depende mucho de la causa. Por supuesto, si tienes una causa externa como parásitos, pues es antiparasitarios. Perdón. Pero específicamente para la epilepsia hay medicamentos que se llaman antiepilépticos, que una persona toma y baja la actividad cerebral, y eso lleva, por supuesto, a que disminuye la frecuencia de las convulsiones o incluso muchos pacientes que desaparezcan. Entonces ya no vamos a tener estas convulsiones que afectan, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes. Dentro de los ejemplos de tratamientos, de nuevo, hay muchísimos ejemplos, seguramente conocen varios o los han escuchado, pero cosas como el valproato, cosas como el levetiracetam, que es mucho más nuevo, pero es de lo que más se utiliza actualmente, cosas como la pregabalina y la gabapentina, la lacosamida, todos estos son medicamentos antiepilépticos. De nuevo, suben al cerebro, bajan la actividad de las neuronas y eso hace que ese pequeño foco epiléptico que tenemos vaya bajando su actividad y ya no tengamos tantas crisis epilépticas. Hay pacientes que no responden a un solo tratamiento, entonces se tiene que combinar. Entonces hay muchos pacientes que toman 2 o 3 anticonvulsivos y con eso logran controlar sus convulsiones. Finalmente, en casos mucho más severos, especialmente en epilepsia causada, por ejemplo, por trastornos genéticos con los cuales los pequeñitos nacen y pues ya es una alteración cerebral muy severa, puede llegar a hacerse cirugía. Y en la cirugía, de nuevo, con los electrodos detectamos exactamente dónde está el cachito de cerebro que está causando las crisis epilépticas, se corta, se quita y usualmente eso quita por completo la epilepsia que tenía el paciente. Evidentemente esto puede ser muy complicado si está en una zona cerebral muy importante, como por ejemplo la zona cerebral del habla. Entonces, no siempre se puede a través de cirugía tratar la epilepsia. Sin embargo, en casos muy severos, en que es refractario al tratamiento o que el paciente tiene muchos eventos adversos asociados al tratamiento que le estamos dando, ahí podemos llegar a justamente hacer este tipo de cirugías y mejora de manera significativa las convulsiones y la calidad de vida de los pacientes. Y en realidad la mayoría de los pacientes, no quiero generalizar porque siempre hay excepciones, pero la mayoría de las personas que padecen de epilepsia, cuando tienen un tratamiento adecuado, pueden llevar vidas prácticamente normales. Toman su medicamento, correcto, pero se levantan, van a la escuela, van a trabajar, tienen una pareja, tienen un desarrollo neurocognitivo normal, no tienen otras alteraciones neurológicas. Es decir, una vez más, dentro del contexto de, pues sí, tengo que tomarme una pastilla todos los días, muchos pacientes llevan vidas básicamente normales. Además de esto, en el caso de niños que tienen epilepsia, en algunos casos, de nuevo no pasa en todos, pero hay niños que simplemente se les quitan las convulsiones. Cuando va madurando el cerebro, recordemos que el cerebro acaba de madurar y de adquirir todas sus capacidades a los 25 años de edad. Esto implica, por supuesto, que cuando nosotros pasamos de 4 años a 15 años y a 25 años, hay algunos pacientes en los cuales esa maduración cerebral hace que desaparezcan las convulsiones y hay pacientes que ya no necesitan el medicamento. Evidentemente, esto no es una sugerencia, nadie debería suspender los medicamentos que esté tomando sin supervisión médica y sin platicar con el médico, pero bueno, es un hecho que hay niños que cuando se vuelven adultos, cuando son más grandes, ya no requieren los tratamientos médicos. Entonces, bueno, eso también es una cosa positiva que tenemos en torno a la epilepsia. Evidentemente también hay casos extremadamente severos que requieren cirugía y aparte 3 medicamentos que nunca logran dejar el fármaco y también muchas epilepsias que se asocian con otros trastornos neurológicos.
por ejemplo, con trastorno del espectro autista, que ya pronto vamos a hacer un video justo solicitado por los miembros del canal. Entonces ya estoy justo trabajando en eso. Algunas otras alteraciones de la cognición, como por ejemplo un retraso mental, alguna otra discapacidad. Entonces, la epilepsia también muchas veces puede ser el primer indicador de que hay otras enfermedades. Por eso, una vez más, la gran importancia de que vayamos con el médico y nos revise y haga todos los estudios posibles. Por ejemplo, también, evidentemente, un cáncer cerebral puede causar epilepsia, entonces, o convulsiones. Entonces, de nuevo, es muy importante ir al médico, pero dentro de las enfermedades neurológicas, afortunadamente en la actualidad, es razonablemente fácil de tratar para la mayoría de los pacientes y eso hace que sea súper importante y que la detectemos, por supuesto. Entonces, volvemos a la pregunta original. ¿Qué debo hacer cuando yo veo a una persona que está convulsionando? Vamos a cerrar ya la encuesta y tenemos de las 4 opciones. Recordarán que las opciones la que ganó es cuando una persona convulsiona, con cuidado poner algo en su boca. 47% de las personas que votaron por esa opción. Número 2, detenerla para que no se caiga. Esa es la segunda opción con 36%. Número 3, quedármele viendo con 15% y dar un medicamento o RCP 0%. Y bueno, a lo mejor les sorprenderá saber que lo único que está prohibido cuando vemos a una persona convulsionar es poner algo en su boca. Poner algo en la boca de un paciente que convulsiona es extremadamente peligroso para la persona que lo está poniendo. Cuando metemos algo en la boca, nos puede morder los dedos y literal nos puede rebanar los dedos. Los músculos maceteros, que son los que nos permiten masticar, son extremadamente fuertes. No solo eso, si metemos un objeto extra, un lápiz, un pañuelo, lo que sea, hacemos o generamos un riesgo para el paciente que se lo trague y se asfixie. Y entonces pasamos de tener una convulsión que el 99.9999% de los pacientes se recuperan sin ningún trastorno. Y en vez de tener ese 99.9999 de recuperación, matamos a ese paciente por colocar algo en la boca. Entonces, bajo ninguna circunstancia, en la mayoría de los casos, ni siquiera en el hospital, se pone algo en la boca de los pacientes cuando están convulsionando. Número 2, detener para que no caiga es muy complicado. Si el paciente tiene una convulsión tónico-clónica, el movimiento es tanto, especialmente en adultos, que nos tiran el peso y se mueven demasiado, que nos vamos a lastimar nosotros y vamos a acabar también lastimando al paciente. Evidentemente, tendríamos que ayudar al paciente a caer de manera lo más fácil posible, sin lastimarse. Ya que esté en el piso, voy a poner al paciente de lado, con una mano. Voy a ver que la vía aérea no esté tapada con algo. De nuevo, ver que no haya nada en la boca, que idealmente que no haya nada en la cabeza. Puedo ayudar a aflojar la ropa del paciente, sí, tengo la confianza con ese paciente. Aflojar la ropa no es que vaya a cambiar de manera súper importante lo que está sucediendo con la convulsión, pero puedo hacerlo para que el paciente cuando despierte esté más cómodo y de nuevo ver que no haya nada bloqueando la vía aérea. Y lo más importante cuando veo que una persona convulsiona es observarla. Tengo que observar específicamente cómo empezó la convulsión y cómo progresa la convulsión. ¿Por qué? Porque eso le da las herramientas a la persona y al médico luego, para determinar qué tipo de convulsión tiene y, por supuesto, también qué se tendría que hacer de tratamiento. Si el paciente dice, me huele muy raro y después se cae y convulsiona, inmediatamente ya sabemos dónde es el sitio cerebral que le está generando esa convulsión y, por supuesto, podemos dar un tratamiento más rápido. Si el paciente sintió algo, tuvo un movimiento raro, empezó a hacer incoherencias y luego convulsiona, de nuevo, toda esa información es extremadamente valiosa. Entonces, lo más importante que vamos a hacer cuando estamos con una persona y empieza a convulsionar es observarla. Justo al mismo tiempo, de manera paralela, por supuesto, tengo que planear cómo llevar a esa persona con el médico, recordando que una sola crisis convulsiva que dure un par de segundos hasta un minuto no es una urgencia médica, es decir, yo puedo esperar a que el paciente despierte, esperar a que se recupere, darle un poco de agua, sé cómo te sientes, ya te sientes mejor, vámonos a ver al doctor o vámonos al hospital. Es decir, no tengo que llegar en este instante al hospital.
Si el paciente, por supuesto, lleva convulsionando más de 2, 3 minutos, por supuesto, ahí ya me preocupa muchísimo. Lo trato de subir a algún auto como pueda. Si tenemos la opción de una ambulancia, por supuesto, hay que llamar a una ambulancia. Pero de nuevo, ahí sí, con un estatus epiléptico, es decir, una convulsión que se está acercando a los 5 minutos. Eso sí es una urgencia médica, pero una vez más, esas son bastante raras. La gran mayoría de las convulsiones no son urgencias médicas, no necesitamos correr en ese instante, subir al pobre paciente convulsionando al coche, correr al hospital, que lo canalicen de estudios, no. Podemos tomarnos ese tiempo de calma y después llevarlo con el médico inmediatamente para que nos dé una revisión. Si el médico nos dice, ¿sabe qué? Lo veo en 3, 4 horas, también está bien. Monitorizar que el paciente no vuelva a convulsionar. Si hay varias convulsiones seguidas, ahí sí ya el pronóstico es un poco peor y entonces sí tenemos que apurarnos a urgencias, pero una vez más, lo más común es ver a una persona que tiene una convulsión, que se recupera, que hace su vida normal, llega al médico después, lo revisa, le dice, ¿sabes qué? Sí tienes epilepsia y de nuevo todo puede hacerse con calma. A pesar de que las convulsiones son muy llamativas, nos asustan bastante, una vez más, la mayoría de las convulsiones no son urgencias médicas. Hay que observar, hay que planear cómo llevar a esa persona al médico o al hospital y hay que no ponernos, no estresarnos, no asustarnos y llevarlo con frialdad, con calma, con precisión y cálculo. Y Daniel nos dice, el área de nutrición puede ayudar en algo para los pacientes epilépticos. Daniel, es una pregunta maravillosa. La respuesta sería sí. Una vez que nosotros damos el tratamiento para la epilepsia, hay 2 áreas principales en las que el departamento de nutrición es extremadamente importante. Número 1, prácticamente todos los medicamentos antiepilépticos van a incrementar el hambre por diferentes mecanismos y entonces es muy probable que un paciente que no está bien entrenado en cuanto a hábitos alimenticios suba mucho de peso. Lo mismo pasa para otras enfermedades neurológicas y mentales como esquizofrenia, pero en epilepsia particularmente tenemos un paciente de nuevo completamente lúcido que por el medicamento come de más, come cosas que no son tan sanas, sube mucho de peso y entonces empeora su salud. Entonces, básicamente cualquier paciente que tome anticonvulsivantes, lo más común es por epilepsia, aunque también por dolor crónico, debería tener una consulta con área de nutrición y área de nutrición, nutriólogos y médicos con especialidad en nutrición, deberían saber perfectamente que estos medicamentos causan obesidad y sobrepeso y entonces generar una dieta, no quiero decir súper estricta, pero con un ajuste adecuado de calorías para que esos pacientes que están en alto riesgo de obesidad no tengan más adelante obesidad. Ese sería el número 1. Número 2, para algunas epilepsias que son difíciles de tratar, por ejemplo, una de las clásicas, el síndrome de Lennox-Gastaut, son niños que ya nacen con alteraciones específicas y que tienen convulsiones en ocasiones muy severas. Una de las mejores intervenciones para el control de esa epilepsia es la dieta cetogénica. Una dieta en la que, bueno, tú lo sabes mejor que yo, Daniel, pero cuando consumimos muy pocos carbohidratos, el cuerpo entra en cetosis, baja la glucosa y aumentan las cetonas. Y por alguna razón o por diferentes razones, cuando el cerebro no tiene glucosa y más bien tiene cuerpos cetónicos o cuerpos cetósicos, no convulsiona tanto, tiene menor actividad cerebral, como que el cerebro dice, ay, no hay tanta energía, entonces vamos a estar todos calmados. Y en algunos casos de epilepsia severa, la dieta cetogénica puede ser extraordinaria para el control de esas crisis convulsivas. Evidentemente es dieta cetogénica junto con medicamentos y otras intervenciones y otras cosas, pero esa es otra área en la que el departamento de nutrición puede ayudar muchísimo con la evaluación de pacientes que están presentando crisis convulsivas. Y en ocasiones la dieta cetogénica, tiene sus cosas, pero es algo relativamente sencillo. El paciente solo controla lo que come y con base en eso controla unas convulsiones que antes eran básicamente incontrolables. Entonces, esa es una gran herramienta para el control de algunos tipos de epilepsia. Dice Jerez, ¿qué pasa si un niño con convulsiones o epilepsia no es tratado a lo largo de la infancia? Aquí, Jerez, hay 2 respuestas. Y la respuesta sería depende. Como platicamos, hay algunos niños que tienen convulsiones no tan graves y de hecho hay algunas historias de niños que tienen crisis tipo ausencia, es decir, de estos que se quedan así como idos por varios minutos. No los diagnostican porque era bastante leve esa convulsión, no es lo típico de los movimientos
Y entonces pasa meses o incluso años sin tener un diagnóstico. En estos niños, cuando las convulsiones no son tan severas, cuando no son tan frecuentes, cuando son más bien ausencias, puede pasar hasta cierto punto nada. Es decir, no se va complicando más, se quedan las convulsiones como estaban y afecta, por supuesto, la calidad de vida, porque tú tienes una persona que tiene episodios en los cuales no recuerda lo que pasó. Además, va a tener riesgo en ese momento de caídas, de que lo ataquen por alguna razón, va a tener problemas escolares porque de pronto no puede aprender. Es decir, va a tener muchas cosas malas en su vida que afectan su calidad de vida. Pero mi punto es, no es que vaya a tener una progresión y después esté mucho peor. Ese es el primer escenario en el cual la epilepsia o las convulsiones son leves, no son tan dramáticas y tardamos en hacer el diagnóstico. En el segundo escenario, unas convulsiones mucho más severas, si no les damos el diagnóstico, pueden hablarnos de una patología subyacente, un síndrome, alguna otra cosa, que está avanzando, que le está afectando a ese niño en su salud y que, por supuesto, va a llevar más adelante a complicaciones más severas. Una convulsión o una epilepsia severa que no le hacemos absolutamente nada de tratamiento, va facilitando dentro del cerebro que haya más focos epilépticos y que empeore esa misma epilepsia. Entonces, por supuesto, con el paso del tiempo, un paciente que no está diagnosticado y tratado, especialmente con estas convulsiones más severas, por supuesto que puede seguir avanzando esas convulsiones, ser más frecuentes, ser más severas y causarle otros problemas cognitivos, emocionales y de salud. Entonces, por supuesto, siempre necesitamos la revisión de un médico experto y casi siempre vamos a mandar un tratamiento para la epilepsia. Y bueno, esto, qué bueno que hicimos la encuesta, qué bueno, la mayoría de nuevo pensaban que hay que poner cosas en la boca de las personas porque eso es lo que hacen en las películas, pero espero que el día de hoy, por lo menos los que están aquí y los que ven el video, ya sepan que está prohibido poner algo en la boca de un paciente que está teniendo una convulsión. Y lo que tenemos que hacer es más bien, aunque suene un poco raro porque no lo hemos visto en las películas, ayudarle a ese paciente a caer, tratar de mantener la vía aérea completamente libre y, por supuesto, observar esa convulsión. Si grabo al paciente, incluso mejor, porque entonces el médico puede ver exactamente qué fue lo que pasó y con el entrenamiento clínico llegar a un diagnóstico más adecuado. Evidentemente, si hay la confianza para grabar a esa persona. Y si me dan los nervios, porque por supuesto ver a una persona convulsionando, especialmente si es alguien que yo quiero, alguien cercano, es bastante difícil. Esta es un poco la información que quería compartirles el día de hoy. No sé si hay alguien que todavía tenga alguna pregunta. Un saludo. Me parece que acabamos con las preguntas. Me parece que ya no hay ninguna otra duda. Sí, en efecto. Básicamente, entonces, esto es lo que hay que saber de las convulsiones. Ya lo hemos platicado previamente en otros videos. Las convulsiones son muy importantes, hay que diagnosticarlas, hay que tratarlas, no hay que asustarnos, son bastante comunes. De pronto, hace poquito un amigo, justo pasó que su hijo empezó con lo que parecían crisis convulsivas, realmente vino conmigo devastado, pensando que, pues, no sé ni qué pensaba, pero justo cuando me platicaba la historia de que iba con su pequeño que estaba durmiendo y veía como que temblaba, venía devastado, pero es importante también mencionar, la gran mayoría de las personas con epilepsia tienen vidas normales, es posible tratarlos. Yo tengo conocidos cercanos que son médicos que tienen epilepsia, que toman una pastilla, pero que son brillantes, que tienen una vida normal, que tienen una familia, que les va bien en la vida y todo gracias a que se detectó esa epilepsia, se dio el tratamiento y no se dejó que pasara mucho más y se llevó un diagnóstico certero. Entonces, no hay que tenerle miedo a la epilepsia, no hay que tenerle miedo a las convulsiones, hay que ir con nuestro médico y de ahí podemos tener una vida esencialmente, en la mayoría de los casos, esencialmente normal con diagnósticos adecuados. Muchas gracias por acompañarme en otra transmisión en vivo. Ojalá les haya gustado, ojalá les gustara el tema. Perdón que no tuviéramos la del martes, que iba a ser de dengue, pero ya la tenemos preparada y yo espero que
Muy pronto les aviso qué día vamos a estar supliéndola y dando esa transmisión en vivo de dengue, que yo sé ahorita justo es temporada de dengue, entonces tenemos que estar muy, muy protegidos. Muchas gracias, que tengan una bonita noche y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.